Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La popularidad tiene que ver con la exposición, no con la calidad. Al pasear por una galería de arte o un museo, puedes suponer que estás viendo lo mejor de la cosecha cuando se trata de obras de arte. Pero la realidad es que las cosas se hacen populares por muchas razones además de su calidad real. Basta con tomar las pinturas de Claude Monet. Muchos de ellos, como The Japanese Food Bridge, representan estanques llenos de coloridos nenúfares. Estas pinturas de nenúfares son famosas en todo el mundo, y los visitantes de los museos forman pequeñas multitudes a su alrededor solo para echarles un vistazo. Ahora compare esta popularidad con la de otro pintor impresionista, Gustave Caillebotte. La Galería Nacional de Arte de Washington, D.C., organizó una exposición especial de sus pinturas, en la que la galería lo describió como un impresionista francés relativamente desconocido. Esta descripción era correcta, ya que pocas personas habían oído hablar de él. Pero a pesar de esta falta de reconocimiento de nombres, el trabajo de Caillebotte es increíble. Sus pinturas representan el París del siglo XIX en un estilo impresionista exquisitamente delicado. En su época, alrededor de 1876, fue visto como uno de los impresionistas más innovadores del mundo. En otras palabras, la obra de Caillebotte estaba al menos a la par con la de Monet, pero Monet se hizo famoso mientras que Caillebotte sigue siendo desconocida. ¿Por qué? En pocas palabras, se debe a la exposición a la audiencia, que es un ingrediente fundamental de la popularidad. Además de artista, Caillebotte era un coleccionista de arte aficionado a la obra de sus amigos impresionistas. 3 años después de su muerte en 1894, algunas de las pinturas de su colección se exhibieron en la primera gran exposición de obras impresionistas del Museo de Luxemburgo. Entre ellas había varias pinturas de Monet, Degas y otros 5 impresionistas, pero ninguna obra del propio Caillebotte. Como resultado, los 7 impresionistas elegidos para la exposición fueron reconocidos, y siguen siendo famosos hasta el día de hoy, simplemente porque fueron puestos en el centro de atención en el momento justo. Las personas se sienten atraídas por los objetos que son novedosos, pero lo suficientemente familiares como para ser reconocibles. Para la mayoría de las personas, un tren bala o una fuente de refrescos no evocan ideas sobre la historia del diseño. Pero detrás de cada objeto hay una historia, y la historia detrás de este tipo de objetos en particular tiene mucho que contarnos sobre la forma en que las personas perciben y consumen los bienes cotidianos. El factor común entre ellos es Raymond Loewy, un huérfano francés con talento para el dibujo que, sin ayuda de nadie, llevó el diseño moderno a los Estados Unidos. Cuando Loewy llegó a suelo estadounidense en 1919, se inspiró en los edificios modernistas del horizonte de Nueva York. En solo 2 décadas, canalizó esta inspiración en un proyecto para redefinir el diseño estadounidense. Creó planos para trenes y automóviles con formas elegantes y aerodinámicas, así como objetos clásicos de la cultura estadounidense, como el paquete de cigarrillos Lucky Strike y las primeras fuentes de refrescos de Coca-Cola de la historia. Al crear estas señas de identidad del diseño, Loewy siguió lo que entonces era una receta desconocida para un buen diseño, una combinación de familiaridad con características más interesantes o novedosas. Al hacerlo, Loewy desarrolló la primera teoría de lo que le gusta a la gente y, por lo tanto, de lo que se pone de moda. Sus hallazgos lo llevaron a un principio que llamó Maya, o el más avanzado pero aceptable. La idea es simplemente que las personas se sientan atraídas por 2 cosas en un objeto. Primero, les gustan las cosas que normalmente son reconocibles y, segundo, se cansan de las cosas demasiado familiares. Por ello, razonó, los diseños exitosos son aquellos que logran un equilibrio entre estos 2 aspectos, una noción que ha sido confirmada por estudios posteriores. Por ejemplo, Paul Eckert, profesor holandés de diseño y psicología, realizó un estudio en 2011 sobre por qué a las personas les gustan o no les gustan varios objetos. En el experimento, hizo que los participantes calificaran objetos como automóviles y teléfonos en función de su tipicidad,
novedad y atractivo estético general. Como era de esperar, el estudio encontró que las personas prefieren objetos que abarquen elementos típicos y novedosos. Por ejemplo, si bien los diseños de trenes de Loewy eran claramente reconocibles como trenes, la forma aerodinámica y en forma de bala de sus locomotoras las diferenciaba. El gusto humano por la música favorece lo repetitivo, pero es clave cierta variación. Cuando te topas con una nueva canción que te encanta, ¿te das cuenta de que la escuchas una y otra vez? No estás solo. El gusto humano en la música pop gravita hacia la repetición. De hecho, el 90% de la música que la gente escucha es música que ya han escuchado antes. Basta con mirar el Billboard Hot 100, que registra la popularidad de la música en Estados Unidos, para saber que una vez que una canción se hace popular, sigue siendo popular durante meses. Pero este deseo de repetición no solo se materializa al escuchar un nuevo sencillo exitoso, sino que también significa que la gente busca canciones con algo familiar. Esta familiaridad permite a las personas predecir, hasta cierto punto, cómo sonará la melodía y hace que se sientan bien. Ahora probablemente estés pensando, ¿por qué la gente no se aburre de toda esa familiaridad? Bueno, debido a la forma en que están conectados los cerebros humanos, las ligeras variaciones son suficientes para popularizar un patrón musical repetitivo. Curiosamente, este es un rasgo que los humanos comparten con los ratones, y los experimentos con estos roedores pueden explicar la atracción humana por la música repetitiva. Si tocas una nota B con un ratón, inicialmente prestará atención y, a medida que se acostumbre al sonido, dejará de escuchar. Pero si añades una pequeña variación al sonido, por ejemplo, una nota de do, el ratón se pondrá repentinamente alerta. El do no solo llama la atención del ratón, sino que también hace que cuando la melodía vuelva a B, siga escuchando. Esta única variación es suficiente para acabar con la autocomplacencia del ratón y devolverle su interés a la música. En el experimento que lo demostró, el patrón más eficaz para mantener la atención de un roedor fue BCBCD, que es asombrosamente similar a la estructura de las canciones pop exitosas que siguen un patrón de verso, verso, estribillo y puente. De este modo, el gusto humano por la música es muy parecido al de los objetos de diseño. Siempre que contengan una ligera variación, las personas se sentirán profundamente atraídas por los sonidos repetitivos y familiares. La popularidad tiene sus lados oscuros, a saber, el sexismo. Hace unos años, la modelo, actriz y atleta Geena Davis estaba viendo un programa de televisión infantil con su hija y quedó consternada por lo que vio. Davis se dio cuenta de que la cultura popular impone fácilmente el sexismo, una tendencia que es particularmente pronunciada en la industria del entretenimiento estadounidense. Así, en 2009, Davis, junto con la artista Madeline Dionno, fundaron el Instituto Geena Davis sobre el género en los medios de comunicación, que se esfuerza por explorar y exponer las formas en que la cultura popular promueve el sexismo. Entre 2010 y 2013, la fundación estudió 120 películas recientes que gozaron de popularidad en los Estados Unidos y en el extranjero, centrándose especialmente en los roles de género de los protagonistas. La fundación descubrió que menos de un tercio de los miles de protagonistas que estudió eran mujeres, y que las actrices principales solo aparecían en el 23% de las películas. Cuando se trataba de personajes cinematográficos con posiciones empresariales poderosas, las cosas empeoraron aún más. De esos personajes, solo el 14% eran mujeres, lo que, lamentablemente, refleja la proporción actual de género entre los directores ejecutivos en los Estados Unidos. Del mismo modo, cuando las películas mostraban a científicos o funcionarios del gobierno, solo el 12% eran mujeres. Simultáneamente, las mujeres solían ser representadas con ropa sexualizada, de hecho, el doble de veces que los hombres. Y los comentarios sobre su buena apariencia fueron 5 veces más comunes que entre sus homólogos masculinos. Una explicación obvia de estas tendencias claras es estructural. Hollywood es una industria dominada por hombres, y los hombres ocupan la gran mayoría de los puestos de poder, como los de productores y directores. Pero más allá de eso, el sexismo es realmente popular entre el público.
El público valora más las películas cuando presentan a mujeres que actúan de manera estereotipada masculina o a hombres que actúan de manera femenina. Y ahí radica una de las principales desventajas de la popularidad: favorece y, a menudo, refuerza las opiniones sesgadas sobre las diferencias, como el género, en lugar de desafiarlas activamente. La popularidad solo puede manipularse hasta cierto punto y puede resultar contraproducente en algunos casos. Las autoridades y los pares pueden tener un gran impacto en la popularidad. Si una persona autorizada o famosa llama popular a algo, ¡boom!, lo es. Del mismo modo, algunas páginas de Facebook parecen populares, pero han sido impulsadas artificialmente por me gusta falsos. La buena noticia es que este tipo de manipulación solo llega hasta cierto punto. Incluso los más expertos en marketing no podrán convencer a la audiencia de que compre un producto de mala calidad o, de hecho, una obra de arte que esté totalmente en desacuerdo con su sensibilidad. Por ejemplo, el álbum Art Pop de Lady Gaga recibió una calificación mordaz en un lanzamiento de prueba inicial realizado a través del sitio web Soundout. Sin embargo, su sello se negó a dejarse disuadir y promocionó agresivamente el álbum, que se vendió mal en comparación con sus otros álbumes de éxito. Simplemente demuestra que las audiencias tienen cierta autonomía con respecto al marketing. Dicho esto, la popularidad puede no ser tan deseable, de hecho, puede disuadir a las personas de desear un producto. Por ejemplo, los investigadores de mercado Balazs Kovacs y Amanda J. Sharkey realizaron un estudio en 2014 sobre reseñas de libros en Goodreads.com. Descubrieron que los libros que habían ganado premios no tenían una calificación tan alta como los que no habían recibido ningún reconocimiento formal. ¿Por qué? Bueno, los libros que han recibido premios generan mayores expectativas por parte de los lectores, pero también atraen a lectores que tal vez no hayan elegido un libro de ese estilo en primer lugar. Este público más amplio, con expectativas exageradas, está preparado para la decepción. El experimento también descubrió un descubrimiento más sorprendente: cuando los libros se vuelven demasiado populares, por ejemplo, después de recibir un premio, se desata una reacción violenta contra ellos. Básicamente, una vez que un libro alcanza cierto nivel de popularidad, algunas personas deciden que simplemente no puede ser bueno si a tanta gente le gusta. El libro pierde su exclusividad y ya no apela al gusto snob de los lectores más exigentes. Por lo tanto, la popularidad tiene sus desventajas, pero rara vez dura para siempre. Descubrirás por qué en un abrir y cerrar de ojos. La popularidad hace que la gente se sienta cómoda riéndose de las bromas. Un sacerdote y un rabino entran en un bar. El camarero los mira y pregunta: ¿qué es esto? ¿Algún tipo de broma? ¿Esto te hizo reír? Si lo hizo, la ciencia puede explicar por qué. Una de las razones por las que las personas encuentran graciosas las cosas es que violan las expectativas, pero de una manera ofensiva. Al menos esa es la conclusión a la que llegó el sociólogo Peter McGrath en su libro de 2010, Benign Violation Theory. Según McGrath, las personas son las que más se ríen de las bromas que contradicen sus expectativas, pero sin ser abiertamente políticamente incorrectas o inaceptables de otro modo. Por ejemplo, la pregunta que hace el camarero en el chiste anterior sorprende a la audiencia y, al mismo tiempo, evita pisar sensibilidades relacionadas con la religión. Más allá de eso, es más probable que las personas se rían de algo si perciben que los demás hacen lo mismo, en otras palabras, cuando es popular. Después de todo, la risa de los demás es una señal segura de que una broma es divertida y aceptable en un contexto social particular. Y es por eso que la canción de risas fue la verdadera estrella de la televisión estadounidense en la década de 1960. La canción de risa, un efecto que reproduce el sonido de la risa en los momentos clave de un espectáculo, fue inventada por Charles Douglas en la década de 1950, lo que hizo que los remates parecieran populares y, por lo tanto, seguros. Dicho esto, en el humor, como en otros ámbitos, la popularidad puede desaparecer, y la canción de la risa también es un buen ejemplo. En el siglo XXI,
este motivo prácticamente desapareció de los programas de televisión porque, en cierto momento, no aportó ningún toque de humor. Las series de televisión solían ser como los sketches de teatro y, en este contexto, una canción de risa para puntuar la escena era absolutamente apropiada. Pero a medida que los programas se hicieron más cinematográficos, creando la ilusión de una realidad alternativa, las canciones de risa solo sirvieron para romper la ilusión. En otras palabras, dado que el mundo cambia constantemente, la popularidad es voluble y prácticamente imposible de controlar. La popularidad suele ser el resultado de factores fortuitos. Más de una estrella vendería su alma, junto con la de su abuela, si supiera que eso consolidaría su perdurable popularidad ante el público. Sin embargo, en última instancia, la popularidad no es algo que pueda controlarse, al menos no del todo. Al final, el azar juega un papel importante a la hora de determinar el atractivo de cualquier cosa o persona. Tomemos como ejemplo a Duncan Watts, un científico informático de Microsoft, que estudió las reacciones de miles de personas interconectadas ante un nuevo producto mediante una simulación en un universo modelo. En la simulación de Watts, se utilizaron dos elementos para decidir si un producto se volvería popular en una población determinada: la vulnerabilidad, o el grado de apertura de las personas a probar algo nuevo, y la densidad, que tan bien conectadas están cada persona. Por ejemplo, una ermitaña puede ser extremadamente flexible, y estar lista para probar todo tipo de productos nuevos, pero como entra en contacto con muy pocas personas, es poco probable que influya en las opiniones de otras personas sobre estos productos. Después de establecer estos factores, Watts ejecutó la simulación varias veces. Descubrió que los puntos de vulnerabilidad y densidad conducían fácilmente a cascadas, en las que la información se movía rápidamente de un punto a otro, iluminando toda la red. Dicho esto, estas cascadas eran increíblemente raras y ocurrían solo en el 0,1% de los casos. Por lo tanto, incluso si todos los ingredientes están perfectamente medidos, el éxito de un producto depende de otros elementos incontrolables. Es esta pura aleatoriedad lo que significa que el flop de ayer puede convertirse fácilmente en el éxito de mañana. Esto es precisamente lo que ocurrió con la canción Rock Around the Clock. Cuando salió por primera vez en la radio en 1954, al público no le gustó mucho. Pero un año después, la canción apareció en la banda sonora de la película Blackboard Jungle, una película revolucionaria sobre una escuela interracial. La película despegó y la canción también, ganándose un lugar entre los éxitos del rock and roll más famosos de todos los tiempos. El concepto de hacerse viral es un mito. Internet está inundado de repentinos, y a menudo desconcertantes, casos de popularidad. Por ejemplo, ¿quién pensaría que el público se volvería loco por ver a un hombre barrigón cantando y bailando una canción como Gangnam Style? Todos hablamos de vídeos como este que se vuelven virales, pero la verdad es un poco diferente. De hecho, toda la noción de un éxito viral es un mito. Según la teoría detrás de este supuesto fenómeno, si se produce algo con el suficiente atractivo, un solo usuario de Internet puede compartirlo, lo que provoca una avalancha de más acciones y, en última instancia, una popularidad increíble. Pero, en realidad, esto nunca es lo que ocurre. En 2012, los científicos de Yahoo estudiaron cómo se difunde el contenido en plataformas como Twitter, y descubrieron que el 90% de los tweets no se comparten en absoluto. No solo eso, sino que del 1% que se compartió más de 7 veces, ni una sola de las personas del estudio se hizo viral. Lo que está en juego, en cambio, es el poder de la radiodifusión. En otras palabras, en lugar de pasar de una persona a otra, el contenido que realmente se propaga como un reguero de pólvora pasa de una fuente única, y bien conectada a miles o millones de personas. Ejemplos obvios son los grandes eventos deportivos, como la Super Bowl, que es vista por alrededor de 100 millones de personas, o los principales sitios de noticias en línea que tienen audiencias de tamaños similares. Debido a esta base masiva, cuando el New York Times publique una receta de panqueques de espinacas, seguramente llegará a una gran audiencia. La gente continúa hablando de ello, y asume que la receta se hizo viral.
Pero la realidad es que una emisora única y extremadamente poderosa acaba de transmitir la información a millones de personas. Es solo un ejemplo más de cómo no existe una receta perfecta para la popularidad. Por supuesto, puedes buscar una mayor exposición y trabajar para generar ideas innovadoras pero familiares, pero al final, el azar y la pura interconexión siempre serán factores importantes. Y recuerda que la popularidad no es necesariamente todo lo que parece, algunas de las mayores hazañas de la creatividad humana nunca serán reconocidas por el público masivo que se merecen.